Bueno, y continuamos acá en Vladimir Laguna. Le damos la bienvenida al cardenal Jorge Rosa Sabino. Bienvenido, cardenal. Gracias. Muchas gracias. Por aceptar la invitación. Encantado, Un placer tenerlo por aquí. Un gran gusto. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, lamentablemente el presidente Nicolás Maduro debió suspender su visita al Vaticano por razones de salud, por recomendación médica. Y queda la expectativa, pues, lo que podía producirse en ese encuentro. Sí. En todo caso, creo que es interesante que usted como máximo representante de la Iglesia en Venezuela pueda ofrecernos su visión. ¿Cómo no? De lo que pudo haber sido ese encuentro, la temática que se iba a abordar. No, me imagino que bueno, debe tener mucho con lo que... Eso lo saben ellos dos. ¿No? Claro, pero seguramente, sí. seguramente ustedes le dan insumos al Papa, ¿o no? Bueno, por supuesto, pero además el Papa tiene sus propias fuentes de no, por información, supuesto, etcétera, tiene su anuncio aquí también. Y luego el presidente también tiene sus propios insumos, ¿no? Yo realmente lamento, ¿no?, que el presidente no haya podido viajar y encontrarse con el Papa, porque el Papa Francisco, como todos los papas, es un actor y un símbolo de paz y de unidad, ¿no? De manera que en este momento en que nosotros en Venezuela tenemos tantos conflictos, tantas dificultades, tantos problemas y enfrentamientos, el encuentro con el Papa hubiera sido muy positivo, porque ciertamente pues habría dejado en el presidente ese aliento, ese ánimo para buscar, digamos, el bien común, para buscar una concertación que es muy necesaria si Venezuela quiere salir de los problemas que tenemos. Nosotros tenemos muchos problemas. Yo estaba escuchando la entrevista anterior sobre el problema económico. Está el problema económico que es gravísimo, esto de que el dólar el dólar paralelo esté a un precio absolutamente loco, eso es gravísimo y malo para todos nosotros. En fin, todos los problemas económicos, sociales, eso necesita que haya concertación, ¿no? De manera pues que es una lástima que el presidente no haya podido viajar, y yo creo que sin embargo pues los postulados, ¿no?, que el Papa podría haberle hecho o los planteamientos, la conversación que el Papa podría haber tenido con Maduro, pues ciertamente habría versado sobre cosas que son claves en el mensaje del Papa. Hay que tener en cuenta que el Papa ha enviado al menos 4 mensajes al pueblo de Venezuela en estos últimos 2 años. Uno en abril del 2013, cuando hubo los problemas a raíz de las elecciones. Otro en febrero del 2014, cuando comenzaron las manifestaciones y los problemas y la violencia. Otro en abril del 14, cuando se comenzó la mesa de diálogo. Ajá. Y otro muy reciente, en marzo de este año, cuando hubo también aquella muerte grotesca y terrible y violenta de ese muchachito allá en San Cristóbal, Roa, ¿no? Bueno, el Papa al menos en 4 ocasiones se ha dirigido al pueblo venezolano, llamándonos a todos, especialmente a los dirigentes del país. Y sobre todo, por supuesto, que eso es algo evidente, sobre todo el gobierno, que es el que tiene en su mano, digamos, el timón del país, llamándonos a todos nosotros a encontrarnos, a dejar la violencia, a buscar el bien común, a dialogar, en fin, a trabajar por la paz. De manera que yo estoy seguro de que en este encuentro el Papa pues habría tocado esos temas de nuevo, ¿no? ¿Usted nota que hay espacio para el diálogo en Venezuela, cardenal? Lo veo muy difícil, y yo y la conferencia episcopal, nosotros los obispos de Venezuela, hemos insistido permanentemente en esa cuestión. Creo que hay una actitud, yo lo digo con respeto, pero al mismo tiempo con toda franqueza, de parte del gobierno, una actitud como de intransigencia, de que este es el camino y nosotros no vamos a ceder ni un ápice en nuestra posición. Eso no es correcto. Eso es lo que yo llamo soberbia política, que no le hace falta al país, no lo hace bien al país. Yo creo que tiene que haber una actitud de buscar el encuentro, de escuchar las opiniones de los demás, que no son descabelladas, que no son, digamos, cosas del otro mundo. Muchas veces son simple y llanamente cosas de sentido común. Yo creo que tiene que darse por parte del gobierno una actitud mucho más
asequible para el encuentro y para el diálogo. ¿Qué le recomienda usted a la oposición? ¿Cuál debe ser la actitud de la oposición? También, porque porque a veces estamos en medio de una gran tensión, ¿no? Por supuesto. Hay unos sectores un poco más radicales de la oposición que tienen... Pero por supuesto que sí, ¿no? O sea, hay algunos sectores que son radicalísimos, ¿no? Que apenas cualquier persona medio tiene un contacto con alguien del gobierno ya inmediatamente lo execran, ¿no? Pero insisto en lo que decía antes, el que marca el ritmo de la marcha del país, ¿quién es? El gobierno, que en Venezuela es un gobierno sumamente poderoso, porque controla la economía, controla la política, controla la policía, controla todo. De manera que el gobierno tiene que tener una disposición y abrir las puertas al diálogo. Y por supuesto la gente de la oposición tiene que estar dispuestos a dialogar también. ¿Qué opina de la visita del ex jefe de gobierno de España, Felipe González, a Venezuela? Bueno, me parece que es algo que se inscribe dentro de este mundo globalizado en el cual nosotros vivimos. Venezuela no es una isla. El hecho de que hay problemas es conocido en el mundo entero. Ha habido lamentablemente circunstancias que han provocado inclusive confrontaciones con otros gobiernos y yo creo que, que venga el expresidente, una persona importante del mundo español a Venezuela, pues es una cosa que me parece a mí que es normal. Por supuesto, yo no creo que él pueda, como alguna vez se pensó, participar en la defensa de Leopoldo López, precisamente porque no es venezolano, no es abogado venezolano, pero que venga, que hable, que converse, que visite, me parece a mí que es completamente legítimo. ¿Cree que el presidente debería recibirlo? Volvemos a la cuestión del diálogo, ¿no? Yo creo que el diálogo nos hace bien a todos, ¿no? Sería bueno para allá ellos, ojalá que se puedan, que hubiese momentos para encontrarse. Otro tema, cardenal, es el de la huelga de hambre que llevan Leopoldo López y Daniel Ceballos. Ustedes han planteado que se suspende esa huelga de hambre, que ese no es el camino, que esa no es la vía. Sí, porque a mí me parece que ellos deben seguir luchando por sus ideales, que son muy legítimos porque ellos tienen su posición y eso debemos todos respetarlo, pero vivos. Yo creo que la huelga de hambre, si se termina, digamos, si llega al final, termina en la muerte. Eso me parece a mí que no conviene. Y en ese sentido yo no estoy diciéndole que se rindan, sino que defiendan su vida y que con su vida sigan luchando por sus ideales. Además, yo creo que la misma huelga de hambre en sí, que ellos iniciaron y que ha sido, digamos, replicada, acompañada por otras personas, ya tiene un objetivo, que es indicar que la situación del país es mala, ¿no? ¿Cree que ya se cumplió ese objetivo? A mí me parece, porque el hecho de que estas personas tengan que ponerse en huelga de hambre para lograr un objetivo, por ejemplo, que debería ser ya cumplido, que es que se anuncie la fecha de las elecciones parlamentarias, significa que hay un problema político, ¿no? El hecho de que ellos se pongan en huelga de hambre porque hay muchachos jóvenes, estudiantes que están presos en la tumba, esa cárcel o ese recinto, digamos, carcelario que existe en la sede del SEBIN, que lo llaman la tumba, porque es terrible, que hay una cantidad grande de presos políticos desde el año pasado, que hay un trato carcelario inhumano, ¿no? Que realmente cuando uno escucha los relatos de muchas personas que tienen que ver, que me conocen de eso, uno se asombra, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros estemos en Venezuela con un trato carcelario tan malo, ¿no? Ahora, Cardenal, tenemos que hacer una pausa. Sí, yo quiero terminar con esto final, ¿no? Adelante. Sí. Sí, podemos retomarlo, si usted quiere. Lo retomamos. Lo retomamos al retorno. Tenemos que hacer la pausa. Ya venimos sí. con el cardenal Jorge Rosa Sabino. Muchas gracias.